Para nadie es un secreto que la Liga de Expansión está en el abandono total, y su relevancia en nuestro país es prácticamente nula, pues al abolir el ascenso y el descenso, todos le perdimos interés a la división de plata. Sin embargo, aunque la gran mayoría de las franquicias son relativamente nuevas, existen ciertos equipos con historia, y que de hecho se han dado el lujo de jugar en primera división. Yo soy Bosser Salseo, y hoy en Caliente.mx repasemos juntos equipos de expansión que alguna vez jugaron en la primera división. UDG, los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, son uno de los equipos más emblemáticos de nuestro fútbol, ya sea por su tradicional uniforme o por su mote. La UDG se ha ganado a pulso un lugar en la historia del balompié mexicano, y la primera vez que pudimos ver a los Leones Negros en primera fue en la temporada 74-75, cuando compraron la franquicia del Club Torreón por 3 millones de pesos. Y ahí va pasando los brasileños, puntea por el centro, el remate. A pesar de no conseguir su ascenso a primera de manera deportiva, el equipo se mostró a la altura de la primera división, llegando a 2 finales de liga, la primera en el 75-76 y la segunda en la 76-77. Penosamente ambas las perdió, aunque vale la pena decir que ante clubes importantes como América y Pumas. Yair, están todos, Grique, Quise, Bisner, ¡golazo! ¡La pone en el ángulo! Más de una década después, en la temporada 89-90, Leones Negros volvió a perder una final en liga, ahora en manos del Puebla, dirigido por Manuel Lapuente, y ese sería el pico más alto en la historia del club. Los 90s fueron un calvario para la institución, y en el 94 simplemente desapareció la franquicia. Durante los siguientes años, se hicieron varios intentos fallidos de revivirla, hasta que en 2009 regresaron a Primera A, y en 2014 consiguieron deportivamente su ascenso a la primera división tras vencer a Estudiantes Tecos. Lamentablemente la hazaña duró muy poco en cuestión de un año, ya que la franquicia perdió la categoría en 2015. Celaya. El club surgió en 1954 y 4 años después, en la temporada 57-58, la franquicia consiguió deportivamente su ascenso a primera división, teniendo su debut en lo que hoy conocemos como Liga MX en el año de 1958, en lo que fue su primera campaña en primera. No les fue ni bien ni mal, pero al menos conservaron la categoría, culminando en la posición 13, aunque en lo que respecta a su segundo año, ahí sí la situación empeoró, pues descendieron en 1961, y a partir de ahí, la franquicia sufrió muchos cambios de directivos e incluso un par de desapariciones, en un total de 30 años inciertos para el club. Pero no fue hasta la 94-95 que el entonces Atlético Celaya volvió a conseguir su ascenso al máximo circuito. El Celaya es campeón de la primera división A, el Celaya es bienvenido a la primera nacional con todos los méritos. Los Toros regresaron con toda la primera división, haciendo una contratación más que mediática para la época, pues contrataron a la figura del Real Madrid, Emilio Butragueño, y vaya que lo consiguieron. La fase regular fue muy buena, al grado que se metieron a liguilla. Penosamente para su causa, perdieron la final contra el Necaxa. Silbatazo de Bricio, Necaxa, campeón del fútbol mexicano. ¡Rayos de Necaxa! En la temporada siguiente se instauraron los torneos cortos en México, y Celaya solo fue relevante en el campeonato por sus contrataciones, ya que en el 96 contrató a Michel González, y en 1997 ficharon a Hugo Sánchez, reuniendo a parte de los primeros galácticos de la escuadra merengue. Aunque fuera de eso, el club no trascendió como en su primer año. En la temporada 2001-2002, la franquicia fue vendida debido a las pérdidas económicas, y como parte de la cláusula de venta, se pedía mantener al equipo en Celaya, por lo menos durante un año más, y fue así que hasta en 2003 la franquicia fue trasladada a Cuernavaca, y desde entonces los Toros no han vuelto a aparecer en la primera división de México. Inclusive amonestaron a Cuauhtémoc. De hecho, Adrián Chávez da un paso a la derecha, ¿no? Atlante, el equipo del pueblo, es uno de los clubes que prácticamente ha estado desde los inicios en lo que hoy conocemos como Liga MX, pues fue uno de los equipos más protagonistas de la Liga Mayor, precursora de la primera división en la década de los 30s. El Atlante terminó la década de los 50s con un bicampeonato de Copa y 3 títulos de Liga, situándose como uno de los mejores clubes mexicanos. Sin embargo, la década de los 60 arrancó con problemas económicos, y en 1966 tuvieron que vender al equipo. La nueva administración logró posicionarlos como en su época dorada, y en el 76 cayó por primera vez a segunda división. Carlos Toca. Después de incontables tropiezos, el Atlante descendió a la segunda división el 29 de julio de 1976, tras perder la fatídica serie ante el Atlético Potosino, con una heroica actuación del arquero
Amado Tarzán Palacios. Su regreso a Primera División fue casi inmediato, e incluso resultaron campeones de la CONCACAF. Los Potros de Hierro se mantuvieron en Primera hasta 1989, y luego volvieron a descender por sus malos resultados, aunque su paso por la División de Plata duró apenas un año, ya que en la 90-91 ascendieron nuevamente. Para hacerle justicia a la historia del Atlante, se necesitaría dedicarle un video completo. Por ello, para fines prácticos de este top, me iré hasta la temporada 2013-2014, donde por tercera vez en su historia, volverían a perder la categoría, al finalizar en el último lugar de la tabla porcentual. ¡Cayó la guillotina! ¡El Atlante va a descender! ¡El Atlante hasta el último suspiro peleó por la vida! Y desde ese entonces no hemos vuelto a ver al Potro de Hierro en la Primera División. Justamente en este 2024 se cumplirán 10 años sin el Atlante en la Liga MX, marca histórica, ya que como pudiste ver en este breve resumen, el Potro de Hierro solía ascender casi de manera inmediata, y ahora uno de los clubes más históricos de nuestro balompié lleva una década en el olvido, en lo que hoy conocemos como Liga de Expansión. Correcaminos. El club fundado en 1980 logró ascender a Primera en 1986, tras vencer al Querétaro en una serie de 3 partidos. En su primer año perdieron deportivamente la categoría, ya que en ese momento eran 2 los equipos que descendían. Sin embargo, la directiva encabezada por la Universidad Autónoma de Tamaulipas compró la franquicia de los Coyotes de Neza para mantenerse en primera. Gracias a eso, los Coyotes pudieron seguir en el máximo circuito hasta la temporada 94-95, donde ahora sí descendieron, y desde entonces no han vuelto a pisar la Primera División. Dorados. En el primer año de existencia de la franquicia, el equipo logró el ascenso deportivo en el 2003-2004, tras imponerse al León, ganándose su boleto a la primera. ¡Culiacán tiene primera! ¡Juan Carlos Chávez! ¡Culiacán tiene primera división! Dorados logró mantenerse ahí durante 2 años, hasta que en 2006 fue inevitable recaer en la segunda. Lo único relevante de la primera etapa del equipo de Culiacán fueron sus fichajes rimbombantes, como Sebastián el Loco Abreu, Matute Morales y hasta Pep Guardiola, pero con todo y eso no pudieron evitar el descenso. Se da esta situación del descenso para el equipo de Dorados, muy dolorosa, ¿no? Por la forma en cómo se ha dado. 9 años tardó la espera para poder volver a ver al Gran Pez de regreso en la Liga MX, y el ascenso lo consiguieron de cara a la apertura 2015, aunque penosamente el club descendió un año después, siendo hasta ahora las únicas 2 veces que hemos tenido a Dorados en Primera División. Morelia. Si bien los propietarios han sido distintos, la franquicia del Atlético Morelia en esencia sigue siendo la misma desde su fundación en 1950, su primer ascenso en el 57, y pese a no ser uno de los protagonistas del campeonato mexicano, los canarios lograron consolidarse durante toda una década en la primera hasta la campaña 67, donde perdieron la categoría. Durante toda la década de los 70, el equipo purépecha se quedó en la División de Plata, pero en 1981 lograron el segundo ascenso de su historia, regresando por la puerta grande a la primera. ¿Qué va a pasar en Primera División? Lo que sea tenemos que hacer. ¿Y lo harán? Y lo vamos a hacer. Esta afición se lo merece, señor. Todo. Al igual que como lo dije con Atlante, para hablar de la franquicia michoacana, habría que dedicarle por lo menos un video, para enfocarnos en sus dueños, sus títulos, sus jugadores históricos y demás. Sin embargo, para fines prácticos de este video, solo diremos que Monarcas Morelia duró en primera hasta que lo terminaron vendiendo en 2020, en plena pandemia. Dime lo que opinas, ¿qué equipo de la Liga de Expansión te gustaría ver en primera? Déjalo acá abajito en los comentarios, no olvides dejar tu like y suscribirte a este canal, caliente.mx, para que no te pierdas más acción, más diversión.